de hacer la reflexión sobre las lecturas, recordar que este domingo, ya pasado mañana, es la presentación del Señor, purificación de Nuestra Señora, la fiesta de la Candelaria. Y en todos los Candelaria, 2 de febrero, en todos los templos del mundo es la bendición de la vela, los feligreses traen la vela, la celebración comienza fuera del templo con la bendición de la vela y hacemos una procesión hacia el templo. Yo lo que voy a rogar, por favor, no se me molesten, que procuren ponerle algo a la vela, o la ponen en un vasito, o hacen una especie de farolito, para que no me quede el templo lleno de espelma, porque después es difícil limpiarlo. De hecho, ya teníamos previsto desde hace tiempo que precisamente después de mañana comenzamos una nueva limpieza general del templo. Y nos vamos acercando ya a los Vía Crucis. Es tiempo de ir pensando, me decía el sacristán, de que de algún callejón quería que pasáramos, pero para cambiar el recorrido hay que decirlo con tiempo y no que quiere 1 o 2 personas, porque si cambiamos el recorrido, por decirlo así, hay algunos que tienen como derecho, son anteriores, y hay que ver cómo se acomoda. No es la gigantona, vaya. Unas veces le he dicho al obispo que me explicaba algunas cosas con la mentalidad de la gigantona sale y la van llamando y si tiene que retroceder, retrocede, y una procesión no es así. Y además hay que ver los costos y todas las cosas, hay que planificarlo. Ya había dicho desde el año pasado, para los que van a volver a salir en Semana Santa, diciendo que había dicho que si alguien quería ayudar, tendría que haberse matriculado, sí, a cuestión del Nazareno, y tendría que haberse matriculado a más tardar el 1 de diciembre para comenzar la preparación. No es que aquí me aparezco y vengo y nadie se apuntó. Si alguien desea, a lo mejor tendrá que comenzarse a apuntar ahora, pero no para estos Vía Crucis, sino para los del año que viene. Porque hay que formar. No se trata de a la pura imprenta y a como salga, hay que formar. Sobre todo teniendo en cuenta la pastoral de nuestro señor obispo de octubre de este mes que pasó. No sea que me traigan cosas raras y cosas que sean incluso contrarias al cristianismo. Don Bosco, siglo XIX, no es el único que funda alguna familia religiosa dedicada exclusivamente a la educación. Y recoge Don Bosco algo de los oratorios festivos de San Felipe Neri. San Felipe Neri es siglo XVI, siglo XVII, a finales del 1500, comienzos del 1600, la Chiesa Nueva en Roma, con oratorio festivo. Y recoge además, y ve un algo que no se había abarcado todavía, que era la educación técnica, y no se había abarcado porque no habíamos llegado a la revolución industrial. Siempre que hay una necesidad, el Espíritu Santo suscita quien responda a esa necesidad, y surge al inicio un movimiento, porque el Espíritu Santo mueve. Los movimientos, este es lo estricto de un movimiento, el movimiento siempre es temporal. Habría que pensar, no llegó a los mayores como Ramalazo, los movimientos preparatorios al Concilio Vaticano II
movimiento de renovación litúrgica, por ejemplo, el movimiento de renovación bíblica que surgieron hacia finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Se produce el Concilio Vaticano II, desaparecieron los movimientos, ya no tienen razón de existir. Cuando la necesidad es permanente, entonces esto que era movimiento se institucionaliza y nace una institución, normalmente una familia religiosa. Que pensar en, por ejemplo, en las Ursulinas, nos remontamos al siglo XIV para educar a las niñas, o habría que pensar en los jesuitas o en los escolapios, si pensamos en educación. Y después, cuando se ha institucionalizado, mientras dure la necesidad, vive la institución, si no, o la institución se transforma o se extingue. Punto. Padre, pero es que lo que pasa es que, por desgracia, conocemos muy poco de historia, o las versiones que nos llegan de historia están totalmente secadas, y de vez en cuando alguno descubre la pólvora o descubre América, se olvida que ya estaba descubierta. Estoy pensando en estos días en algún discurso de esta reunión de presidentes del SEDAC, alguien hablaba de que había que terminar las escuelas multigrado. Entonces esas se las encontró Calasanz en 1597 y fue el que inventó la graduación de la educación, primero, segundo grado, etc. Y que no digan de que es del siglo XIX la transformación, viene de más lejos. No conocemos historia, o no llega muy cegada, pero es más grave cuando no conocemos la historia de la Iglesia. Y peor, con todo cariño de Don Bosco, cuando nos convertimos en fanáticos y entonces convertimos a una institución, a un personaje, prácticamente en ídolo. Don Bosco, importantísimo, pero Don Bosco bebe de la historia de la Iglesia y pone lo propio suyo según las necesidades del momento. Por eso el Concilio Vaticano II le pedía a los religiosos regresar a las fuentes, al carisma fundacional, porque algunos se habían perdido y tenían que regresar a la fidelidad para lo cual nacieron dentro de la Iglesia. Padre, que hace mucho bien, desde luego, pero el que haga mucho bien no hay que ponerlo por encima de algunos que están anteriores a él, o pensar que ahí nació la educación, ni mucho menos. Padre, ¿cuándo nació la educación en la Iglesia? Habría que decir desde siempre, desde que la Iglesia es Iglesia. No en balde le llamamos a Jesús el divino Maestro. Padre, que la educación era diferente, desde luego que sí. Padre, que es que las mujeres no. Santa Úrsula con las Ursulinas, pero Santa Ángela de Merici, que es del siglo XIV, siglo XV, dedicado a educar exclusivamente a mujeres. Don Bosco hace dos grupos, las hijas de María Auxiliadora, salesiana, para educar a las mujeres, a las niñas, y la sociedad de Don Bosco, que lo conocemos por salesianos porque puso bajo la protección de San Francisco de Sales para educar a los varones. Y es siglo XIX. Hoy pedimos especialmente por esa inmensa familia salesiana que tanto bien ha hecho Nicaragua, y cómo no pensar en dos grandes personalidades
cardenal Obando Salesiano, y Monseñor Mata, obispo de Estelí. Pero tener cuidado cuando entremos a ver la historia de un santo, de ubicarnos en el espacio, en el tiempo, y reconocer que el gran actor no es el fundador, sino el Espíritu Santo. ¿Y por qué mueve el Espíritu Santo? Para servir a las personas concretas a quienes se dirigen. Problema siempre actual es que los movimientos, repito, que tendrían que ser transitorios, se quieren hacer permanentes y, claro, de alguna forma se traicionan a sí mismos. El movimiento se mueve y punto. Consiguió el objetivo, punto. Que el objetivo no era de movimiento, tiene que institucionalizarse y entonces se llama de otra forma. ¿Quién institucionaliza? Pues la autoridad de la Iglesia, que él ya aprueba la Constitución, si es familia religiosa, si es sociedad laical. ¿Y a quién tiene que dar cuentas? A la autoridad de la Iglesia. Son las constituciones y las reglas, sin la forma de actuar, la forma de vivir. Entramos a la reflexión de las lecturas. Y lo primero que habría de decir, teniendo presente esta extraña, si quieren, primera lectura de hoy del segundo libro de Samuel, ¿cómo es posible tanta canallada? Total, no termina David de agradecerle al Señor todo el bien que ha hecho en él, de la promesa que le ha hecho, que su familia va a reinar para siempre, y ya comienza a maquinar maldades. Y no deja de extrañar que los más cercanos a David no le hayan apercibido, no le hayan jalado las orejas a ella, tal vez por miedo al castigo. Digamos que es lo que nos dice las lecturas, y permítanme decirlo en lenguaje nuestro. Está haciendo la guerra. Qué de raro en aquella época y en esta, que el gran jefe, en vez de estar con los soldados en primera fila, está tranquilamente en su palacio. Los que mueren son los otros. Y así algunas guerras pueden durar, porque los jefes solo pelean de tapas de boca y mandan a morir a los demás. No nos extrañen. Cuando el pueblo le pidió al profeta un rey, entre las advertencias que le hizo el profeta es que los que iban a poner la sangre, los muertos, iba a ser el pueblo sencillo. Y no solo está pasando la gran vida en su palacio, con la tranquilidad de hacer incluso siesta. Eso es lo que nos dice. Se levanta de hacer su siesta, bien comido, bien bebido, bien atendido, en palacio. Y mientras va paseando, no es que está dedicado a los altísimos problemas de que están haciendo guerra y las necesidades de su pueblo, está paseando, ve a una mujer que se está bañando y de curioso comienza a verla. Nos dice el texto que la mujer era muy bella y viene inmediatamente a preguntar: ¿y quién es? Y le dan la información que solicita
Y reitero, en vez de jalarle las orejas y decirle, cuidado, vos sos el rey, pero la otra está casada y no tendrías que poner los ojos en ella. Aquí podríamos sacar la primera gran enseñanza, que lo recogemos en alguno de nuestros dichos populares, que la vagancia, el no hacer nada, es la madre de todos los vicios y de todos los males. Si David estuviera preocupado por qué va a comer su pueblo, por hogares dignos para su pueblo o por los problemas de la batalla, no se detiene, no anda en primer lugar paseando y no se detiene a ver si alguien se está bañando o no se está bañando. Segunda enseñanza, que David, cuando le dicen quién es, pide que se la traigan. Segunda enseñanza, incluso cuando uno depende de otra persona, como toda autoridad viene de Dios, uno tiene una cierta responsabilidad en jalarle las orejas, incluso al jefe, o incluso a riesgo de que me corran. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. ¿Cómo no van a saber los empleados cuál es la intención de David cuando le pide que le traigan a Betsabé? Además, no debería de producirse esa escena. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí, y lo voy a decir más claro. Cuando algunos se escudan, es que me lo mandaron. No, espérate un momentito. Tenés que obedecer primero a Dios y después a los hombres. Y se aplica esto mismo con todas las palabras, ya que se acaba de aprobar el código militar, el nuevo código militar, a los militares, a los policías y a todo aquel que trabaja para otra persona. Incluso cuando hay un voto de obediencia, el superior no me puede mandar algo que sea pecado, que marque mi conciencia, no estoy obligado a obedecer, aunque sufra después las consecuencias, porque a alguien cuando le dicen eso está mal, normalmente los jefes no están acostumbrados a que le digan eso está mal. Padre, ¿qué dice? Muchos de ustedes son papás de familia. ¿Qué pasa cuando algún hijo le dice, es papá, eso está mal, mamá, eso está mal? Ya comienzan que la autoridad y no sé cuántas mandangas, en vez de buscar si en eso que me dicen no me ponen clara cuál es la voluntad de Dios. La corresponsabilidad, la auténtica solidaridad para hacer el bien. Es más fácil que salga el civismo, la adulación, y porque es el jefe vamos a hacerle caso al jefe. Seguimos leyendo. Se la trae, tiene relaciones de esta expresión de que duerme juntos. Y claro, la otra queda embarazada. Padre, pero esto ¿es un adulterio? Sí, es un adulterio. Sí, es un adulterio. ¿Los dos tienen la misma responsabilidad? No. Los dos cometen pecado de adulterio, pero en este caso concreto, siendo un rey con un súbdito, tiene más responsabilidad el que tiene mayor obligación de portarse bien, el rey. Queda embarazada, le manda avisar que está embarazada y en vez de responsabilizarse
Y ojo, porque esto que va a seguir sigue siendo actual, peligrosamente actual, hoy. Padre, ¿qué dice? Déjenme decirlo de forma, si quieren, grosera en la calle. Cuando a un chaval o una chavala le atribuyen una panza que no es suya, y como ha tenido relaciones no puede decir que no es suya. Padre, que esto no se ve, no me cuenten cuentos. David, el rey David, querido por Dios, mimado por Dios, con promesa especial de Dios, en vez de responsabilizarse, escribe que le manden a Urías. ¿Ya ha pensado una abominación o la salvajada? Lo invita a comer y después lo manda a que vaya a su casa. Si Urías entra a su casa, está, aunque no tenga relaciones, está con Betsabé, para todo el mundo el chaval lo va a hacer de Urías. Pero claro, a David le salió rana, porque Urías, hitita además, no es de Israel, es más fiel al Señor y a su juramento de fidelidad al rey de lo que se imaginaba David. Se queda a dormir en el palacio con la certidumbre del palacio. Viene el chisme: Señor, Señor, no te salió la trampa. Urías se quedó a dormir en el palacio. Viene incluso un plan más perverso. Lo vuelve a invitar a comer, y quien desprecia una invitación del jefe, del rey. Le hace comer mucho y lo emborracha. Se asegura a David que Urías quede borracho y lo manda a su casa. Y digo, estas cosas son peligrosamente actuales. Pero le vuelve a salir rana a David. Urías se vuelve a quedar en el palacio. No hay forma que le puedan atribuir la panza de Betsabé, que es de David, no de él. Padre, que esas trampas no se hacen hoy, no sean ingenuos. No sean ingenuos. Y claro, con aquella cantaleta de cuando tenemos 11, 12 años, yo me lo sé todo, no necesito que nadie me cuide, y no sé cuántas majaderías, y así caen un montón de... La enorme diferencia, si quieren, es que ahora existe el análisis de paternidad, y en aquella época no existía. Y no quiero ni pensar si el marido, si el novio, si se adelanta cometiendo pecado contra el sexto mandamiento, le dice a la novia, o el marido le dice a la esposa, vamos a hacer el análisis de ADN. Uy, qué drama, sospechas de mí. Padre, que eso no pasa hoy, por amor de Dios, desde que el mundo es mundo, y además el diablo no es original. Y esto es una diablura. Le vuelven a avisar a David, te salió mal la trampa. Urías se volvió a quedar aquí. Y la perversidad aumenta. Lo manda de regreso a la batalla con una instrucción al jefe, ponelo en el lugar más difícil. Y cuando venga un avance del enemigo, dejarlo solo para que lo maten. ¿Y por qué no decirlo? Cobardía, hoy diríamos, del general, del jefe de ejército, de cumplir un algo que es una canallada, que es un pecado, que es un delito.
Y por otra parte, tranquilo, no se manchó las manos con la sangre de Urías, no lo mató, lo mandó a matar, o lo puso en situación de que lo mataron. Padre, pero eso no resulta así, en este tiempo no se hace. Yo les diría, no sean ingenuos. Al pie de la letra no, pero en otro montón de cosas sí. Y a quien le ponen una traba para hacerlo culpable de un robo, de un desfalco, por amor de Dios, tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Resultado, efectivamente, cobardemente y culpablemente obedecen a David. Lo ponen en el lugar más difícil. Cuando hay una avanzada del enemigo, retroceden, lo dejan solo y lo matan. Termina este capítulo. La pregunta: ¿cómo es posible, con todo el bien que ha hecho Dios por David, que le pague así a Dios? No hay otra respuesta más que el Salmo 50. Misericordia, Señor, por tu bondad. Contra ti, solo pequé, cometí la maldad que tú aborreces. Tengo siempre presente mi delito. Padre, pero el perdón es borrón y cuenta nueva. No sean, por amor de Dios, no. Si yo hice un mal, estoy obligado, por el propósito de la enmienda, no solo a esforzarme por no volver a caer, sino de reparar el mal que hice. ¿Y cómo se repara un mal? Cuando yo ocasioné la muerte de una persona. Lo ocasioné. Y estoy obligado a repararlo de alguna forma. Y no se convierte en asunto de dinero. Estoy obligado a reparar esa canallada que cometí. Y no solo en casos de muerte, sino cuando he fallado contra alguno de los pecados, de los mandamientos, que al fin y al cabo son los que me dicen cómo amo. Cuando he andado denigrando a las personas, más aún si he levantado una calumnia, si he dicho una mentira grave, no levantar falsos testimonios ni mentir. Si he robado, ¿cómo no voy a estar obligado a reparar, devolver lo robado? Padre, es que ya me lo comí, ya te lo complicaste. Padre, es que lo que me robé, lo quebré, ya te lo complicaste. Estás obligado a la reparación. Propósito de enmienda, a enmendar lo malo que hiciste. Padre, ¿y cómo se arregla en saqueo? ¿No lo dijo? Si a alguien defraudé en algo, ahora le regreso 4 veces más. Y encima de lo que tengo, la mitad lo que necesitan. Y Jesús expresó: hoy entró la salvación a esta casa. Si no, queridos hijos, ¿cuál es el arrepentimiento que tenemos? Y si no va a ser el mejor negocio, total, hago lo que sea, me confieso, borrón y cuenta nueva, no nos engañemos. Padre, pero a mí me dijeron que el perdón era borrón y cuenta nueva. Te engañaron. O no te lo enseñaron todo. La absolución sacramental, por si acaso, nos quita la culpa del pecado, pero no la pena, y mucho menos
la obligación de restituir. Cuando éramos chiquitos, algunos no son tan chiquitos, que nos preparamos a la primera comunión, antes del Concilio Vaticano, comenzábamos, después de saludar al sacerdote, recuerdo, normalmente era una ejaculatoria, bendito sea el Señor, o Ave María Purísima, y decíamos, ya he hecho el examen de conciencia, tengo dolor de mis pecados, tengo propósito de la enmienda, y ahora vengo a decirle todos los pecados, sabiendo que me obligo a cumplir la penitencia. Y entonces comenzábamos, como aprendimos, hace tanto tiempo que no me confieso, y comenzábamos a enumerar los pecados mortales que habíamos cometido. Y si no hay propósito de la enmienda, lo siento mucho, quitamos uno de los elementos para que me aproveche la absolución. Y de otras cosas, la culpa por el pecado, la pena por el pecado, la culpa me la perdona la absolución, la pena la tengo que rescatar normalmente con indulgencia. Pero no me quita la obligación de reparar el mal que hice. Dejamos este tema en este momento para reflexionar. Y si a alguno le suena esto muy nuevo, es que no está estudiando el catecismo, o ya se le olvidó incluso el que aprendimos para la primera comunión. El Evangelio de hoy, bellísimo, bello, está tomado, para los que nos siguen por internet, la primera lectura está tomada del segundo libro de Samuel, capítulo 11, versos del 1 al 4, del 5 al 10 y el 13 al 17. Y el Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 4, versos 26 al 34. Y el Señor comienza a hablar de lo que es el reino de los cielos o el reino de Dios, que Él, Jesucristo, inaugura aquí en la tierra. Y como hablar de lo que no conocemos y no tenemos nada análogo es más que difícil, es casi imposible. Hoy nos dice: el reino de los cielos se parece a una semilla que se siembra en el campo, en la tierra, sin que yo sepa cómo. La tierra por sí misma, y nosotros diríamos cumpliendo las leyes que Dios en la creación imprimió a la semilla y a la naturaleza. Germina, brotan los tallos, después las hojas, después, por la misma potencia que tiene. Y yo no puedo hacer nada para que eso se aligere. Padre, pero es que, sí, ejercicio de paciencia y un acto de confianza continuado, de fe, de que eso va a producir. Y hay que pasar inmediatamente del ejemplo que nos pone el Señor a lo ejemplarizado. El bien, que es lo que tenemos que sembrar. Si quieren, el amor que tenemos que ir sembrando a nuestro paso, hay que sembrarlo. Y por la misma capacidad, el mismo poder que tiene el amor, en su momento va a fructificar. En su momento. No tengo que cansarme de sembrar. No depende de mí los mecanismos internos, es decir, la conversión de otra persona. No la puedo obligar a convertirse, ni que le haga un lavado de cerebro, porque entonces no hay conversión, porque no sirve. Simplemente le quito la libertad.
o se la disminuyo. Yo tengo que sembrar, y tengo que sembrar el amor, y tengo que sembrarlo con amor. Con amor. Y no tengo que cansarme de sembrar. Y ponerlo a las manos del Señor y al plan de Dios sobre nosotros. Padres, que viera darle tiempo al tiempo, sin cansarnos de corregir lo que está mal, con forma y con manera. Aquello que decimos que lo cortés no quita lo valiente. Hay que decirlo. Nos pone otro ejemplo el Señor y nos pregunta: ¿y con qué lo voy a comparar? Una semilla de mostaza, el otro día enseñamos, nos trajeron muy chiquita, es muy chiquita, pero cuando crece, incluso en sus ramas, pueden hacer nido los pájaros. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando crezca. Cuando crezca. Padre, si hay algunas cosas que parece que no pueden cambiar el mundo. Yo recuerdo que cuando estaba en el noviciado, Colombia, tocó ir de vacaciones y había que retirar trasladar el noviciado a un camino que estaba donde vivíamos durante las vacaciones, era hoy diríamos de Macada, de todo tiempo. En un día nos dijo, había llovido, vamos a componer el camino. Y nosotros los novicios, agarrar pico, palo, y el maestro se reía. Nos dejó llevarlo, sí. Y empezar, vamos a hacer la zanca, vamos a hacerlo. Y comenzó a decir de repente: mire, ven cómo va este hilo de agua. Aquí hay que poner una piedrita chiquitita. Miren cómo ahora regresamos, hacemos que el agua regrese a la cuneta y no vaya a dañar el camino. Padre, pero con cosas chiquitas. Y algunos de nosotros creo que ya había pensado tractor y aplanadora, que no sé, con cosas chiquitas. Si nosotros comenzáramos a arreglar, a orientar las cosas que están mal en nuestra familia, se orientan con cosas chiquitas, muy chiquitas. Y nos dice, quiero recalcar esto, y con muchas otras parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. De acuerdo con lo que ellos podían entender. Padre, eso supone una graduación. Yo ya se me hizo tarde, me hablé mucho. Tenemos cosas para pensar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.